Palabra de Dios. Que cambiará tu vida a través del Espíritu Santo. Amado Dios, Dios les bendiga a todos. Amén. Les bendiga. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. Aleluya. La palabra de Dios en esta mañana nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en agua. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo: escrito también está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adoraré y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Dios le bendiga. Amén. Así en pie, le vamos a pedir a la hermana Anita que dé gracias por la palabra que ha sido leída. Gloria a Dios. Adoramos y alabamos a Dios. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Amén. Amén. Gracias, amado hermano. Nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Recordar, amado hermano, que ser cristiano no es que todo nos va a salir bien. No es que todo va a salir como queremos. No es que Dios está, amado hermano, y yo no digo que está como la PH, porque para usted buscar dinero en la PH tiene que haber depositado primero. ¿Cuántos dicen a mí? Yo puedo tener una tarjeta, puedo ir a buscar el dinero, hacer la fila, marcar la clave, pero si yo no he depositado nada, si yo no he puesto nada de la parte mía, la máquina no me va a dar qué, nada. Amén. Se espera que yo también haga la parte que me corresponde. Toda relación conlleva más de una parte. Toda asociación conlleva más de una parte. Usted puede ser esposo, puede ser hijo, puede ser esposa, puede ser padre. Amén. Y en esa relación hay dos lados. Amén. Si es padre, al otro lado tiene que haber ¿qué? Un hijo. Si es esposo, al otro lado tiene que haber ¿qué? Una esposa. Amén. Si es un amigo, al otro lado debe de haber ¿qué? Otro amigo. Y cada uno tiene que aportar a la relación el 100%, no como alguna gente dice, es que cada cual da 50. No, todo el mundo da el 100, debe dar el 100, ¿verdad que sí? Y no estamos hablando en términos cuantitativos, sino calitativos. Amén. Debo dar lo mejor de mí. Amén. Yo tengo un dicho muy personal y particular.
Yo me esfuerzo por dar lo mejor de mí a Dios, porque Dios me ha dado lo mejor que tiene, que es a Cristo. Aleluya, Dios. Dios lo dio por mí. No tenía por qué hacerlo, porque yo en muy poco puedo que presentarle y darle. Fíjense que cuando el Señor habla de los obreros y viene a dar la retribución a cada uno de los que trabajó, le dijo: ven, buen siervo y qué, y fiel, en lo poco fuiste fiel. Porque por más que usted y yo pensemos que está dando el máximo, que estamos dándolo todo, ese todo de nosotros realmente no es mucho. Estamos como el niño a quien, amado hermano, el Señor, el que le entregó al Señor, a quien el Señor le recibió los peces y los panes. 5 panes y 2 peces. Y la contestación al ofrecimiento del niño, a los ojos de los demás que estaban allí, fue, amado hermano, lo que los ojos humanos pueden ver. Son 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para esta gran multitud? Eso fue lo que le dijeron. ¿Qué es esto para poder satisfacer la necesidad de esa gran multitud? Pero el niño dio todo lo que tenía. El niño ofreció lo mejor de sí. La pregunta, tú y yo, ¿estamos ofreciéndole al Señor lo mejor de nosotros? Seamos honestos. Amén. Pensemos y miremos qué es lo que tenemos para darle al Señor. Pero él dio todo lo que tenía. El 100% de lo que tenía. La Biblia nos dijo: voy a darle un pez y 2 panes, o un pez y 3 panes. Le voy a dar 3 panes, pero los peces los como yo. El niño no pensó así. El niño dio todo lo que tenía. Como la mujer que fue y trajo las blancas, la moneda más pequeña que había en Israel. Y cuando se hizo la colecta para echar, amado hermano, en el templo, la ofrenda, la mujer dio todo lo que tenía. La Biblia describe que todo el mundo comenzó a sacar la bolsa de dinero, cada cual, y empezaban, amado hermano, tomaban el dinero, levantaban la bolsa y empezaban a dejarlo caer poco a poco para que todo el mundo viera lo que estaban dando. Y daban cantidades, ¿sabe? Y muchos pensaron que estaban dando mucho. Y a ellos no le dieron nada porque lo que estaban dando era para ser visto por los hombres. Eso quiere decir que por más que dieran, Dios no dio. Porque un corazón contrito y humillado es el Señor desprecia. Cuando Cristo se acercó, hizo una pregunta. Porque el Señor todavía nos pregunta a nosotros y le pregunta al mundo. Dios todavía pregunta al ser humano, como en el huerto: ¿dónde estás tú? La pregunta: ¿dónde estás tú? Y espero una respuesta.
Hizo la pregunta, ¿cuál de todos los que están aquí ofrendaron fue el más querido? Para todo el mundo, para los que van a morir, dejaban caer en el otro. Sin embargo, Cristo dijo, esta mujer fue la más querida. Porque todo el mundo dio de lo que le sobró. Mas ella dio todo lo que tenía. La voluntad de Dios para con nosotros es que nosotros aprendamos a darle a Él lo que es de Él. Acuérdese de la vez que trajeron una moneda delante de Él para preguntarle: Jesús, Señor, Maestro. Porque muchas veces decimos las cosas y parece que son buenas, pero realmente son sarcásticas. Realmente yo no lo consideraba maestro. Maestro, aquí tengo una moneda. ¿Hay que darle el tributo al César o no? ¿Debemos pagar el tributo al César o no? Ella sabía lo que tenían que hacer. Pero para tentarle, para provocar situaciones, mire que a veces en muchos sitios hay que provocar situaciones. Lamentablemente a veces está en la iglesia. ¿Le tenemos que dar tributo al César, sí o no? Y Cristo dijo, pues ven acá, déjame ver. Dame la moneda. ¿De quién es el rostro que está en esta moneda? ¿De César? Pues denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que usted y yo fuimos creados para adorar? Para servir a Dios, para reconocer a Dios, para llegar por medio de la experiencia vivida a conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios para usted y para mí es que le adoremos, que le sirvamos con todo el corazón. Que entendamos que todo nuestro tiempo debe ser para Él. Pastor, todo nuestro tiempo, sí. Porque es el que permite que nosotros podamos respirar todo el tiempo. Es el que nos dio vida. Desde el momento que fuimos amados, hermanos, concebidos hasta ahora. No importa cuál sea la edad que usted tenga. Si ha vivido el tiempo que ha vivido, se debe a la gracia y al favor de Dios. Porque Dios quiso. Porque está dentro del marco de su voluntad. Y Él sabe hasta cuándo yo voy a vivir. Ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿verdad que sí? Él lo sabe. Él sabe lo que estamos pasando ahora. Usted está sentado aquí. Y cuando salga, Dios sabe también dónde va a ir. Y Dios sabe lo que va a hacer. Y usted y yo sabemos que tenemos que salir tomados de la mano del Señor. Porque esa es la voluntad de Dios. Cristo en su vida, todo lo que Él pasó, lo pasó para enseñarnos que nosotros también tenemos que vivir
y aprender a vivir la vida en Cristo y en Dios. Fíjense, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, el oro, él le dijo: Padre, yo sé que tú siempre me apoyas, pero para que esta gente sepa que tú y yo tenemos una comunión perfecta, y se fortaleció y le pidió a Dios un milagro también. La gente dice: Cristo hizo el milagro. Cristo hizo el milagro dentro de la voluntad de Dios. Porque Cristo no hacía nada sin consultar al Padre. Y usted y yo lo hacemos así. Pero de verdad lo hacemos así como debe ser. Y fíjense, amado hermano, Cristo estuvo, dice la palabra en el capítulo 4, estuvo 40 días y 40 noches en ayuno. Previo a ese momento y a esa escena donde se da la tentación. Quiere decir que usted y yo siempre tenemos que estar preparados, porque no sabemos el momento en que va a llegar la tentación. Ni usted ni yo lo sabemos, pero sí sabemos algo: vamos a ser tentados. Y debemos, amados hermanos, de preparar nuestra vida espiritual, darle prioridad a lo espiritual, porque lo terrenal se sujeta a lo terrenal, pero lo espiritual se sujeta al Espíritu de Dios. Y en prioridades, la prioridad no es lo que perece, la prioridad es lo que es eterno. Amén. Y al estar en la voluntad del Padre, la porción bíblica dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. No fue que Él fue al desierto. No fue que Él escogió llegar al desierto. No fue, amado hermano, que Él quería llegar al desierto, sino que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Y cuando, amado hermano, tú y yo estamos atravesando por una situación, sea cual sea, si estamos en el Espíritu Santo nos va a llevar. Y Cristo aclaró y dijo que el Espíritu nos va a llevar hacia todo lo que es verdad y justicia. Nos va a llevar exactamente a la presencia de Dios. Porque Dios, aunque no habló allí, y el Espíritu Santo no habló, porque hay gente que siempre están hablando. Muchas veces el Señor se manifiesta en el silencio. Usted no ha oído un dicho por ahí que dice: aquello estaba que se escuchaba el silencio. Yo nunca he pensado y he oído que el silencio se escuche, ¿verdad? Humanamente pensando. Pues mire, déjeme decirle que sí, el silencio se escucha. Cuando usted dice: yo no oigo nada, ¿qué está diciendo? ¿Que está escuchando qué? El silencio. Y en aquel momento de soledad, porque qué cosa
desierto. Sequedad, calor, fatiga, amenaza, soledad, abandono. Amén. Todo ese aspecto en donde usted no entiende o no ve que hay gente con usted. La mayoría de la gente en la sociedad le gusta estar donde hay bullicio, sobre todo si son latinos. La mayoría de nosotros latinos somos alborotosos. Comunicadores, ¿qué quiere decir? Pero cuando se llega a la casa y usted está solo, empiezan a aparecer pensamientos, visiones de cosas que usted ha pasado, cosas que usted ha sentido, cosas que le entristecen. Que quizás le deprimen. Pero aunque usted no diga nada, hay presencia de Dios. Amén. Si es que usted está movido por el Espíritu. Sí, Señor, aleluya. Si es que usted está buscando la presencia de Dios. Elías estaba pasando por una situación difícil. Y se metió en una cueva. Estaba solo. Pero aunque él en ese momento pensaba que estaba solo, Dios estaba con él. El Señor le dice: sal afuera. Y la Biblia dice que el Señor le dejó sentir y ver. Amén. Un trueno, un viento recio. Y dice, y Dios no estaba allí. De momento sintió una brisa suave, un viento apacible. Mire, un viento de lo que trae paz, que refresca al ser que está atormentado y cansado. La voluntad de Dios es que pasara por ese momento. Dios podía haberlo librado. Venía de una campaña victoriosa. Había visto descender fuego del cielo. Pero llegó el momento en donde él fue confrontado con su limitación. Dios quería que él entendiera que él tenía que sujetarse a su voluntad. Quería que estuviera claro que lo que estaba haciendo no venía de él. Porque muchas veces cuando Dios hace una obra y no la aclara así, deja la oportunidad para que usted y yo lo entendamos, lo procesemos. Muchas veces dejamos que nazca la altivez. Que empecemos a pensar que es nuestra voluntad y no la de él. Y somos tan terribles que a veces decimos que nuestra manera de expresar de diferentes formas, aquí se hace lo que yo diga. Y hay uno más grande que me dice: aquí no se hace lo que tú digas, aquí se hace mi voluntad. Y que esto lo sabía.
Bendito Dios. El éxito viene cuando usted y yo entendemos. Mire, lo que el Señor hizo después fue más grande que cuando descendió el fuego y quemó el holocausto. En la vida de Elías. El Señor le dijo todo lo que tenía que hacer. Y él entendió que tenía que hacer lo que el Señor le dijo. Nómbrale a este que va a ser sumo sacerdote. Búscate a aquel que va a ser rey. Este que es tu discípulo va a ser el que te va a sustituir a ti. Pero como él estaba ya sujeto a la voluntad de Dios y estaba transformado, cambiado, no le estuvo nada mal. Aprendió a ser un creyente adulto, maduro. Muchos creen que soy inmaduro. Porque qué cosa de una tarjeta. Pelean con Dios. A veces le hablan a Dios como si Dios fuera el que me demanda. Yo le respeté. Póngase serio. Dios es Dios. Usted tiene que saber que cuando usted va delante de Él, tiene que postrarse. Tiene que humillarse. Que meramente estar humillado delante de su presencia, que es su voluntad, es un privilegio para usted y un privilegio para mí. Porque no a todo el mundo libre de esa oportunidad. ¿Usted no cree que es más grande que haya el Señor enviado un caballo de fuego, un carro de fuego? Parece que usted está caminando con alguien en medio, el Señor envió más de fuego que lo separa a usted del mundo. Eso es lo que quiere decir, ¿sabe? Lo está separando usted del mundo. Usted no es cualquier cosa. Ahora, si usted quiere ser cualquier cosa, Dios lo deja. Esa es cualquier cosa. Yo te ofrezco el cielo. Yo te ofrezco mi presencia. Yo te ofrezco mi gloria. Yo te he visto de mi poder. No, yo quiero ser como el mundo. Ah, pues sigue. Si no pelea contigo. Si la bendición la vas a tener en el culo, la bendición la voy a tener en el culo. Pero mire qué glorioso, un gran fuego. Que todos los que veían que Eliseo vio aquello y envía una nube y lo levanta y sube al cielo. Aleluya. No es una visión gloriosa. Usted no tiene que ser mejor que defienda fuego como me lo da. Que qué uno lo da. Esa es la gloria de Dios. Eso es que el Señor viene ¿qué? A buscar un día a su pueblo. Y él ya estaba preparado porque había aprendido a hacer la voluntad y sujetarse a la voluntad de Dios. Y Eliseo vio. Carro de Israel, su gente de acabar. Acabo de ver el ejército del cielo. Subió. Lo vi como Dios se glorificó, se lo llevó. Y después de ese acto glorioso, porque otro vio cuál era la voluntad
voluntad de Dios y entendió. Descendió un manto. ¿Usted sabe por qué descendió el manto? Posiblemente le diga, porque ya lo digo. No sé por qué ya lo digo. Fue porque Dios echó el manto sobre él. Lo había escogido. Como él escogió dar lo mejor de él a Dios, Dios le contestó la petición y le dio algo que el mismo Elías dijo es casi imposible. Lo que tú me pides. Santo Jesús. Pero si tú pasas la prueba, si tú te sujetas a la voluntad de Dios, si tú eres una persona que estás pendiente y eres responsable, si eres una persona que está dispuesta a pagar el precio, dejarlo todo, estar pendiente a las cosas de Dios, estar pendiente a la voluntad del Señor, si me ves cuando Él me lleve, entonces se te va a conceder. Y Eliseo fue irresponsable. Eliseo fue humilde. Están diciendo a Eliseo el calvo. No se agarre de ahí y se cae. Eliseo tenía posesiones. No todo el mundo tenía yuntas de bueyes, ¿sabes? No todo el mundo tenía siervos que trabajaran en el campo. Eliseo sí. Pero Eliseo estuvo dispuesto a dejarlo todo, a ponerlo todo por pérdida, para llenarse del Señor, y aceptó ser siervo. Y usted sabe para qué sirven los siervos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Duro. Tiempo para servir. Para servir. Un siervo que no sirve. Pastor, pero eso no se puede explicar así. ¿Y por qué no? Si no sirve, Para servir, sí. no sirve. En el campo decían que no sirve para 5, no sirve para 10. No espere que de 10 y de 5 no podrá, menos va a poder darle. Es pesar, amado hermano, a darle al Señor lo que era de él. Gloria a Dios. Usar poder de Dios. Yo tengo este mensaje. Este mensaje tiene esencia, porque está basado en la Biblia, en lo que Dios quiere que sepamos. El triunfo de nosotros está en la humillación, en la exaltación, en obedecerle, en servirle, en entregarle a Él todo. Porque Él tiene cuidado de ti. Fíjense, y Eliseo entregó todo y se fue detrás de él. Dios le concedió una doble porción del poder que estaba en Elías. Y fue tan cierto que aún después de muerto Dios lo confirmó. Dice que hubo una guerra contra Israel. Y cuando el pueblo de Israel estaba huyendo, andaban con un cadáver. Tiraron el cadáver a una fosa. El cadáver tocó los huesos de Eliseo. Y el muerto brincó y salió y le dijo: espérenme que yo me voy con ustedes. Del poder
derramar en ti su gloria y su poder. Depende de ti y de él. Cristo no llegó al cielo. Cristo no fue vestido de realeza. Cristo no se sentó a la diestra del Padre. Primero tuvo que humillarse hasta la muerte y muerte de Dios. Primero tuvo que doblegar todo y ser el siervo de Jehová. Y usted y yo somos aquellos. Por eso el apóstol dice: sometió, humilló a la poderosa mano de Dios, el cual se exaltará cuando sea tiempo. Esa es la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Yo no estoy hablando de posiciones humanas. Yo no estoy hablando de religión. Yo no estoy hablando de nombre. Yo no estoy hablando de puesto. Yo no estoy hablando de nada de eso. Porque todo eso junto es nada a la presencia de Dios. Yo estoy hablando del poder que viene del cielo. Yo estoy hablando que tú y yo somos el frasco, el envase donde Él quiere depositar su gloria. Y dice: vaso de honra para honra. Porque en el mundo hay vasos de honra para honra, pero hay vasos de deshonra para deshonra. Pero tú y yo hemos sido llamados a qué? A ser vasos de honra. Y lo llevaron al desierto. En su humanidad. No fue que tuvo una visión, no fue que fue algo así, etéreo. Lo llevaron en carne, ¿sabes? En carne y sangre. Allí lo llevaron al desierto. Y como el ser humano que era, tuvo hambre. Y no es lo que usted y yo decimos, ¿sabe? Ay, el pastor se alargó y ahora tengo hambre. No es olvídate de eso, ahorita va y come. Yo te estoy hablando, amado hermano, de una situación donde él llevaba 40 días y 40 noches en ayuna. Tú sabes una cosa, aunque tú estás en el desierto, además del Señor que está contigo y te lleva, hay otro que se presenta y que lo inviten. Y si tú eres de las coquetas o de los coquetos que les gusta estar haciendo de tu casmona, invitando, que se aparece. Pero aunque tú no lo invites, él es tan irrespetuoso, tan indecoroso, tan horrible que se aparece. Y no se aparece para ayudarte, aparece para hacerte tentado. Cristo fue tentado en todo. Desde comenzar el ministerio, desde que comenzó el ministerio, usted coge todas las cosas que aparecen aquí, va a encontrar que fue tentado en todo. En la parte humana, la necesidad física fue tentado. Si tú eres el Hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en ¿qué? En pan. Esa es la parte humana. ¿Es la parte humana o no? Amén.
igual. ¿Te das cuenta? Ahora es siempre. De usted entra por esa puerta, tenéis que ser orar, olvídese lo demás. ¿Sabes por qué? Porque a veces en esas cosas nosotros abrimos brecha para que se metan y contienen la iglesia. Una vez yo dije, cuando usted llega a la iglesia, entra en una puerta y póngase a orar. Mira, hermano, lo llevó al pináculo del templo. Y no lo llevó allí a la parte alta del templo para que viera lo bonito. Lo llevó al templo. Nadie piensa que en el templo van a haber cosas que sean que contrarias a la voluntad de Dios. Lánzate. Porque la Biblia dice mire, yo he dejado de ver a gente que habla de la Biblia por la Biblia, Jesús y las cosas. Porque son tan contradictorios, yo no busco la Biblia. Y me meto en la Biblia no me ve que el ser humano sí. Usted no, yo oigo a todo el mundo que tengo que oírlo. Pero creo lo que dice la palabra. Amén. Yo no voy a tentar a Dios. Con mi vida espiritual yo no tiento a Dios. Yo no desafío a Dios. Amén. Porque yo sé lo que eso conlleva. Yo lo vi. Amén. Todo lo que hay aquí, todos los reinos de la tierra, el poder, a la gente le gusta el poder. Sí, eso es tan terrible que a mí no me gusta que nos digan siervo, que nos digan pastor. No, hay que decirle querubín, serafín. ¿Verdad que sí? O profeta. No, yo no soy profeta de nada. Yo soy de la familia de Amós. Ni soy profeta, ni soy hijo de profeta. No me interesa. El Señor me llamó a pastorear y me llamó a pastorear aquí. Yo conozco mucha gente que si yo le digo, mira, gente, que yo tengo que ofrecer un puestecito que vamos a crear allá en la iglesia, ¿no? Y usted se cree que no, como habrá los dos, eso pasa en las iglesias. Eso pasa en las iglesias. Que esto estuviera lleno. Y si yo estuviera pasando de la mano a todo el mundo, esto estuviera lleno. Y si yo le hablara de lo que le gusta oír a la gente, le alimente el oído, esto estuviera lleno. Pero a eso Dios no me llamó. El Señor me dijo, predica mi palabra. Y hablo a tiempo y fuera de tiempo. Y me dijo también, vas a hablarle, mucha gente no te va a oír. Te van a escuchar, pero no van a creer el mensaje tuyo. O lo que tú le vas a decir no es lo que el mundo quiere hacer. Amén. Pero me llamó a ser fiel. Fiel a la palabra. El Señor sabía que la Escritura dice, bienaventurado el varón. O iba a decir, todavía no estaba escrito, pero iba a decir, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque en el día, después que haya pasado la tentación, después del día malo, el Señor le dará la corona de vida, lo dijo Santiago 1:12. Esa corona de vida que todos estamos esperando, ese galardón que estamos esperando,
vamos a alcanzar la corona de vida que Dios tiene para los que le sirven. Amén. Muchas veces pensamos que la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es difícil. Hacer la voluntad conlleva sacrificar muchas cosas. Amén. Cristo dijo, el hacer tu voluntad es mi delicia. Lo dijo Cristo. A mí me satisface agradar a Dios. Fíjate, también. Me satisface agradar a Dios. Sentir que Dios lo aprueba. Amén. No dice, me voy a alegrar. La palabra dice, y usa la palabra gozo. Amén. Cuando usted se goza haciendo la voluntad del Señor. Hay cristianos que son cristianos cuando todo sale bien. Cuando todo le sale como quiere. Amén. Por eso es que el mensaje de prosperidad mucha gente lo sigue. Porque le promete cosas que parecen ciertas, pero realmente detrás de esas palabras hay engaño. Y no es que Dios no prospera, porque Dios prospera. Pero Dios le da énfasis a la bendición antes que la prosperidad. Fíjense, cuando el apóstol dice, yo deseo que tú seas prosperado en todo, de la manera en que prospera tu alma. ¿Qué es lo que prospera primero? El alma. Busca el reino de Dios y su justicia. Esa es la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Y todas las demás cosas serán añadidas. Y se nos olvida que Job dijo, Job 2:10, recibiremos de Dios el bien, esa pregunta, y el mal no lo recibiremos. Dios no envía el mal, eso es cierto, Dios no envía el mal, pero Dios lo permite. Dios permitió que el enemigo tentara a Job, que lo probara. Y lo probó como yo creo que a nadie han probado. Pero el Señor respondió, y en todo eso, no pecó. Porque Dios estaba con él. Dios había sentenciado y había dicho al enemigo de las almas, tú puedes tocarlo en todo, pero no puedes tocar ¿qué? Su alma, su integridad, su persona, su carácter. Eso es mío. Y tú y yo somos de él. Y el Señor no va a permitir que seamos probados más de lo que podemos ¿qué? Aguantar o sobrellevar. Y si caemos, el Señor nos levanta. Si es que nosotros le reconocemos a Él como Dios y Señor. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. Reconoce que la voluntad de Dios impera sobre todas las cosas. Hay que decir, ay, ¿por qué? Si Dios es Dios y existe Dios. Primero que Dios no existe. Dios es. Existe lo que tiene principio y fin. Él no tiene principio ni fin. Pero Cristo sí. No. Cristo es el alfa y la omega, el principio
el que es, el que fue y el que será. Nadie es como Él. Su nombre único. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Como ese nombre, ni María, ni los santos, ni Buda, ni Mahoma. Ningún nombre, ni el llamado Alá. Nadie es como Cristo. Y quiero que sepa algo. Mi discurso teológico de hoy. Cristo es un imperativo. ¿Usted sabe lo que es un imperativo? Algo que tiene que hacer porque es. Obligatoriamente es el que es. No hay otro. Eso se va por encima de todo. Por eso que dice que es un nombre sobre todo un nombre, porque es un imperativo. Ahora el enemigo tiene que arrodillarse delante de él. Tiene que pedirle permiso. Tiene que aceptar la voluntad del Padre que está en el Hijo. Usted sabe que la voluntad de Dios está en Cristo, ¿verdad? Por eso es que Cristo es el que va a reinar. Cristo es el que se va a sentar en el trono para juzgar. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, y aunque tengo muchas cosas aquí, estoy casi terminando, ¿sabes? Voy a dar las cosas para después. Que Él se va a sentar en el trono y toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. No porque Dios va a juzgar, mire, cuando usted habla de Dios, habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O puede hablar de Dios como Dios Padre. Amén. Pero toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Porque esa es su voluntad. Y Él va a juzgar todo. De forma sencilla, usted lo quiere ver de manera, desde el punto de vista de los evangelios. Amén. Y parabólico. De parábola. Él va a coger y va a separar las ovejas y los cabritos. ¿Verdad que sí? Juicio. Va a separar el trigo de la cizaña. Y el trigo lo va a poner en el granero y la cizaña la va a poner donde? En el horno. Por eso usted y yo, mire, listos y acusados, tenemos que ser trigo. ¿Sí? Amén. Y va a ser el juicio, porque la voluntad de Dios es un día venir a buscar a la iglesia. Y va a separar a los que son de los que no son. Y Cristo dijo, en aquel día vendrán muchos delante de mí y me van a decir, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos tu palabra. Y yo le voy a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Santo, ¿Por qué aleluya. no? Alabanza, aleluya. Pero yo lo hice. No. Tú viste que se convirtió mucha gente. Porque mi palabra no es vacía. Tú la mencionaste y la hablaste. Mire,
los que están afuera a veces predican sin saberlo. Porque citan Biblia y alguien recibe salvación. ¿Tú sabías eso? Pusimos las manos sobre enfermos y se sanaron. Y el Señor va a decir, no fuiste tú, fui yo, por medio de mi espíritu. Llegó gente con fe, se predicaste mi palabra, y por mi gracia, por mi amor yo los sané. Aleluya. Santo. Aleluya. Hágase un propósito en la vida. Señor, y ore al Señor, al Padre. Señor, yo quiero ser como Cristo. Yo quiero vivir como Cristo. Yo quiero sentir como Cristo. Amén. Quiero que la gracia tuya me cubra y que la gente pueda en mí ver tu rostro. Amén. Y que el Señor me pueda aprobar en todo. En todo. Amado hermano, el llamado está. El llamado está. Amén. El llamado está. Si nosotros no entendemos esto, si Dios no edifica nuestra vida, en vano trabaja lo que le dice. Si el Señor no cuida nuestra alma, en vano vela su guarda. Este es el momento de Dios. Es momento para sentarnos a pensar y analizar. ¿Qué estoy haciendo y qué estoy viviendo? Apóstol decía, si vivimos, para Él vivimos, porque es su voluntad. Y si morimos, para Él morimos. El hacer tu voluntad es mi delicia. Pon tu delicia en Jehová y Él te concederá las peticiones de Jehová. Mi delicia es hacer su voluntad. Cristo dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Le preguntaron, ¿y tú trabajas los sábados? Dios dice que no debes hacerlo. Y el Señor Jesús le dijo, mi Padre trabaja todavía, yo también trabajo. Mientras estoy en el mundo, a voluntad de Dios que yo sea curado. Amén. Sencillo y simple, no para ser visto por los hombres, sino para agradar al que me llama. Gloria a Dios. Señor y Padre celestial, amantísimo Dios, tu palabra ha sido expuesta, el mensaje ha sido predicado. Tú te has de glorificar en la vida nuestra. Queremos hacer tu voluntad y queremos que tu voluntad se haga y se cumpla en nosotros. Hágase tu voluntad y no la nuestra. Bendícenos en este día. A
entender el mensaje y a vivirlo. Que cuando salgamos por esta puerta, y aún aquí, Señor, podamos dar testimonio de que tú eres el Señor de nuestras vidas. Señor, que podamos ser como tú eres. Y amar al Padre